Buenos días Venezuela, Ecuador, Bolivia, buenos días América Latina, buenos días la patria grande. Comienza esta séptima cumbre de UNASUR y Ecuador, de manos de su canciller, ha hecho un llamado precisamente a que se acometa una reforma de los estatutos de UNASUR que permita darle mayor eficiencia, eficacia a la UNASUR. Específicamente, ¿de qué estamos hablando? Mire, que se cometió un error de origen que se denunció a su debido momento. Cuando se firma el Tratado Constitutivo de UNASUR, la historia lo recogerá, ahí estuvo Nicolás Maduro entre otros, como canciller en ese momento. Ecuador casi no firma, porque se dijo, esto está hecho para que nada se haga. Hay 4 estamentos en UNASUR. El Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno, que obviamente no se puede reunir todos los días, es la 7ª reunión. El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, el Consejo de Delegados, que es normalmente el que se reúne, y algunas de esas semanas los delegados y los delegados ni siquiera son los mismos, y la Secretaría General. En cuarto lugar, la Secretaría General, que habría que empoderar ejecutivamente. Pero no solo aquello, sino que las decisiones hay que tomarlas por consenso. En otras palabras, existe poder de veto. Basta que uno se oponga, un país, un representante, muchas veces los presidentes ni conocen, un delegado que se oponga a una decisión para que la decisión no pueda ser aprobada. Entonces, con esa estructura, con esa institucionalidad, pues se avanza muy lentamente, muy burocráticamente, y nuestros pueblos nos exigen que avancemos con mucha mayor velocidad. ¿Qué propone Ecuador? Bueno, esa reforma de estatutos, por ejemplo, que se aprueben por mayoría calificada, 2/3, empoderar a la Secretaría General, darle mucho mayor capacidad ejecutiva, prácticamente es una secretaría de toma nota, entonces debe ser la que lidere, empuje este proceso integracionista, para el cual se requiere un equipo tiempo completo, con adecuada función, adecuadas capacidades, trabajando permanentemente por esa integración. Pero le insisto, pusieron en cuarto lugar a la Secretaría General. Y a las personas que nos sintonizan a esta hora, además de venezolanas de televisión, nos siguen en Ecuador numerosas cadenas, entre ellas CTV, la televisora pública de Ecuador, la Tele, TV Manavita, Telemar y Unimax, que también se están uniendo a esta transmisión que les estamos ofreciendo con motivo de esta entrevista al presidente Rafael Correa. Si usted en sus hogares desea hacerle una pregunta al mandatario ecuatoriano, puede hacerlo a través de nuestra cuenta de Twitter, @BorisCastellano. Presidente, en esta cumbre de UNASUR, el secretario general Ali Rodríguez Araque entregará la posesión de esta denominación de cargo a la plenaria de los presidentes. ¿Cómo avanza el proceso de selección del nuevo secretario general? Bueno, Bolivia ha postulado un candidato, Perú también, no hay consenso. Creo que en esta cumbre no se va a decidir el nuevo secretario. La postura de Ecuador es pedir 30 días más para tratar de consensuar un nombre. Le insisto, está en cuarto lugar en cuanto a nivel jerárquico la Secretaría General, pero también es cierto que muchas veces el hombre, la persona, hace el puesto. Entonces tenemos que buscar, con todo respeto a los candidatos, Perú, Bolivia, que no los conozco, ¿no? Pero una persona que realmente la Secretaría General recupere ese vigor, esa energía, esa velocidad que tenemos que reconocer se ha perdido un poquito en UNASUR, en el proceso integracionista. Ali Rodríguez Araque, ¿cuál es su evaluación de su desempeño? Bueno, Ali es un queridísimo amigo, un gran latinoamericano, tiene ideas muy claras, por ejemplo la visión estratégica de nuestros recursos naturales, pero tuvo graves problemas de salud. Incluso la oficina de UNASUR se tuvo que trasladar a Guayaquil porque no podía permanecer en la ciudad de Quito, entonces claramente esas cosas ya fuera de control pues impidieron pues mayores avances en su secretaría, pero Ali dio todo su esfuerzo, un hombre de una inmensa capacidad. En esta cumbre de UNASUR, Ecuador, además de la propuesta para modificar los estatutos que permitan mejorar la eficiencia de esta organización, ha hecho un llamado que usted utilizó una palabra muy particular, urgente. La creación de una comisión de arbitraje que se dé en el marco de UNASUR. ¿Por qué y para qué? Vea, una de las características de los revolucionarios es saber asumir el enemigo. Para ciertos despistados, que son los mejores aliados de la derecha, el enemigo es Nicolás Maduro, Evo Morales, Rafael Correa, porque es el todo nada. Como dice Pepe Mujica, siempre es el nada. Es la mejor manera de ayudar al status quo. Pero el verdadero enemigo en el siglo XXI de nuestro proceso es el dominio absoluto del capital sobre los seres humanos, lo que he llamado el imperio del capital. Si el imperialismo no se expresa en botas, en bombarderos, en tanques, en misiles, claro que existe imperialismo, pero se expresa en dólares,
se expresa en estos tratados de protección recíproca de inversiones, que es un atentado a la soberanía de nuestros estados. Se expresa en esos centros de arbitraje, donde todos los árbitros hay corrupción, están totalmente vendidos a las transnacionales, ganan por juicio, así que por caso. Mientras más casos reciban, mientras más competentes se declaren, bueno, significa 200, 300 mil dólares adicionales, porque ganan no como los jueces nacionales, que ganan un sueldo fijo independientemente del número de juicios que tengan. Ellos ganan por casos. Además compiten entre un Citral y CIADI para ver quién capta más casos y cómo capta más casos, favoreciendo a las transnacionales, para que las transnacionales, porque ellos son los que llevan a los estados estos arbitrajes, elijan esos centros de arbitraje, CIADI frente a un Citral o viceversa. Esto es una corruptela, son conflictos de intereses que existen ahí, son argollas, estudios jurídicos que viven de esto, y son los estados los que pagamos y los que somos condenados. Esto tiene que acabar, es una forma de sometimiento. Esos tratados de protección recíproca de inversiones, ojalá América Latina reflexione y reaccione. El capital con más derechos que los seres humanos. Si usted quiere llevar un caso de atentado de derechos humanos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, tiene que agotar primero todas las instancias jurídicas de su respectivo país. Pero para que una transnacional lleve a un Estado soberano para defender sus intereses y muchas veces sus abusos a un arbitraje, no tiene que pasar por ningún requisito previo, nos lleva directamente. O sea, ¿dónde se ha visto esto? Una barbaridad. Unidos podemos ponerle las condiciones al capital transnacional. Separados nos la va a poner el capital, como lo está haciendo, y nos puede destrozar. Por eso es a través de UNASUR, la importancia de la integración, que podemos dar esas alternativas. Y una de las alternativas, aquí nadie quiere perjudicar a nadie, pero tampoco podemos permitir ser explotados, abusados por el capital transnacional. Ve el caso Chevron, por ejemplo, el caso Occidental, en lo que refiere a Ecuador. Y podemos presentar nuestros propios centros de arbitraje donde realmente haya transparencia, equilibrio, justicia, y no como estos centros de arbitraje donde todo está en función del capital. Ya la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América ha venido trabajando en esta iniciativa que ha realizado Ecuador y que trae ahora a UNASUR. ¿Qué ventajas podría traer en lo inmediato a la región latinoamericana, que como todos sabemos es característica la exportación de materias primas, y que ocurran casos como el que ocurrió en Chevron en su país? América Latina es la región de la esperanza. Además de los grandes recursos que tenemos, recursos no solo naturales, no renovables, recursos humanos, ¿ya? Sociedades cohesionadas, una cultura con grandes valores. Además de eso, somos la región, de las pocas regiones del mundo que está creciendo, disminuyendo desigualdad, disminuyendo pobreza. Nos están buscando las inversiones. Y no nos engañemos, se requieren esas inversiones. Y no tanto por el financiamiento. Usted siempre va a encontrar financiamiento para proyectos rentables. Por la transferencia de tecnología. No desestimemos, no subestimemos la importancia de la ciencia y tecnología para el buen vivir. No es todo, pero sí es mucho, sí es muy importante. Ciencia, tecnología, conocimiento. Y, querramos o no, eso tiene sobre todo el primer mundo, que es productor de esa ciencia, tecnología, conocimiento. Para nosotros eso es lo más importante de la inversión extranjera. Entonces no nos engañemos. O sea, hay una izquierda ingenua, no, a la inversión extranjera, no a transnacionales. Bueno, lo importante, lo inteligente es servirnos de esa inversión extranjera, servirnos de esas transnacionales y no estar a su servicio en condiciones de explotación. Entonces, para eso precisamente se requieren todas estas medidas. Entonces, el problema es ese, ¿no? Están buscándonos, ¿ya? Pero mientras estemos separados nos ponen las condiciones. En la larga y triste noche neoliberal incluso caímos en el gravísimo error de competir entre nosotros. ¿Quién atrae más inversión extranjera? Precarizando nuestra fuerza laboral. Y el sudor, hasta la sangre de nuestros trabajadores, fue en beneficio del gran capital. Hay que saber asumir el enemigo. El enemigo es el imperio del capital. Y para enfrentar ese enemigo se requiere la unión. Y se requiere soluciones inteligentes como proponer juntos. Separados nos destruyen nuestros propios centros de arbitraje. UNASUR y la situación en Siria. Ya numerosos presidentes se han pronunciado, Argentina se ha pronunciado, Venezuela se ha pronunciado, Bolivia se ha pronunciado. ¿Qué podemos esperar en cuanto a la UNASUR y la situación en Siria en esta cumbre de Surinam? Bueno, ojalá de esta cumbre salga una declaración clara, frontal, sin miedo. Aquí nadie defiende ninguna dictadura, nadie defiende atentado de derechos humanos, ni mucho menos, somos los mayores defensores de derechos humanos, pero tampoco podemos caer en ingenuidades y debemos aprender de la historia. Es que lo mismo no se dijo en el caso de la invasión a Irak, que había bombas de destrucción masiva, bombas químicas, etcétera, para después de matar 1 millón de iraquíes e invadir un país soberano y decir, ups, ha sido mentira, nos equivocamos.
ahora dicen que están utilizando armas químicas el gobierno dice que son los rebeldes, las Naciones Unidas no llega a una conclusión definitiva, pero ya quieren invadir Siria, atentar contra un Estado soberano, involucrarse en un conflicto interno. Con el mismo discurso hace 10 años, prohibido olvidar, aprendamos de la historia. Entonces, ¿qué credibilidad tienen estos países? Si ya lo han hecho antes en función de sus intereses, porque además del 1 millón de muertos en Irak, además de haber invadido con un falso argumento un país soberano, bueno, se repartieron el petróleo, pues vaya a ver a quién tiene el petróleo iraquí. No podemos caer en esas ingenuidades nuevamente. Entonces, la postura de Ecuador, y ojalá sea la postura del ALBA, ojalá sea la postura de UNASUR, es rechazar esa invasión, rechazar esa intervención militar que se pretende en Siria. Hay un punto que me llama mucho la atención y es precisamente el tema de la invasión, posible invasión a Siria. Y usted comentaba que se parece mucho a lo que se vivió en Irak hace una década. Sin embargo, el hecho de que se presente una situación como esta no solamente genera una condena por lo que está detrás y que para todos es evidente, sino también por el riesgo que representa que luego de 10 años este tipo de situaciones se sigan dando con esta naturalidad. ¿Existe alguna forma, desde el punto de vista de Rafael Correa, de poder detener esto al futuro? Que no ocurran más cosas como esta. Mire, el orden mundial no solo es injusto, es inmoral. Toda la conveniencia del más fuerte. Mire que no hay una resolución de Naciones Unidas. Pero dentro de los países más poderosos, en base a la fuerza, en base al derecho internacional, quieren decidir intervenir en Siria. Gracias a Dios el Parlamento británico ha negado esa posibilidad a su gobierno. Entonces, la solución, este es un orden mundial más justo, expresado entre otras cosas en unas Naciones Unidas con más equilibrio. Pero nadie se engañe, pues Naciones Unidas es como que si en Venezuela, ¿ya?, el pueblo venezolano mayoritariamente piense una cosa y un grupo de la oligarquía venezolana tenga capacidad de veto, y no solo capacidad de veto, capacidad para decidir otra cosa. Eso es las Naciones Unidas. Los 200 países de las Naciones Unidas en la Asamblea General pueden decir lo que les la gana. Que viene el Consejo de Seguridad, dominado por unas cuantas potencias, y ellos se imponen. Entonces tiene que cambiar esto, hacia un sistema mucho más democrático. Pero para evitar lo que usted está proponiendo, ¿no?, estos abusos, que la justicia solo sea, entre comillas, la conveniencia del más fuerte, etcétera, se requiere pues reformar las Naciones Unidas. Pero en realidad, esa es la punta del iceberg. Se requiere reformar el orden mundial y para eso se requiere un nuevo equilibrio de poder mundial, que sin ser pesimista, yo creo que soy optimista por naturaleza, pero siendo realista, todavía estamos muy lejos de lograr. Todavía el mundo lo domina el interés del más fuerte. Algo que me llamó la atención, y es cambiando de tema, es el tema ecológico. El año pasado yo tuve la oportunidad de estar en la cumbre de desarrollo sustentable en Río de Janeiro. Y quizás fue un comentario generalizado entre todos los periodistas que nos encontrábamos allá, que eran los interminables discursos que se daban a favor del tema ambiental. Potencias desarrolladas, potencias en desarrollo, reinos islámicos, todos hablaban del clima, todos hablaban de la necesidad de lograr un desarrollo sustentable. Sin embargo, ¿cuál es mi sorpresa cuando veo que el pasado 15 de agosto Yasuni no cumple sus objetivos? ¿Qué pasó? El mundo es una gran hipocresía y que todo es la conveniencia del más fuerte. ¿Quiénes son los que contaminan? ¿Los pobres o los ricos? ¿Los que tienen las bombas, las ojivas nucleares, o los que tenemos la selva amazónica? Los que tienen las ojivas nucleares. Y si son los que contaminan, ¿por qué van a pagar a los que generan los bienes ambientales que consumen ellos? Imagínense por un instante, para graficar lo que quiero decir, si la situación fuera la inversa, si los países hegemónicos tuvieran la selva amazónica, ellos fueran los que generaran el aire puro, y Venezuela, Bolivia, Ecuador fuéramos los que contaminaran. Es que ya no nos hubieran hasta invadido para exigir una justa compensación en nombre de la civilización, el derecho internacional, la justicia, etc. Es lo contrario, son los poderosos los contaminadores globales. Y somos los países pobres o en transición los que generamos estos bienes ambientales. Los consumen gratuitamente. ¿Por qué nos van a pagar? Eso es lo que intentó la iniciativa Yasuni Tetí. Aclarar al mundo esto. Que se compense valores que se llaman economía de uso. ¿Qué es más útil? ¿Qué es más necesario? ¿Un tractor o el aire puro de la selva amazónica? Usted puede vivir sin tractores. Sin el aire puro de la selva amazónica probablemente la vida en el planeta desaparecería. ¿Y cuánto recibimos los países de la cuenca amazónica? Venezuela es el país de la cuenca amazónica por ese aire puro. Nada, porque es de libre acceso, ¿no? Es una cuestión de justicia, de compromiso. Pero en el fondo es la lógica del poder. Si yo puedo contaminar sin responsabilidad, ¿por qué te voy a compensar? Y lastimosamente en el plano financiero la iniciativa fue un fracaso, se recogió menos del 1%
Por si acaso, el mayor contribuyente era Ecuador. Significaba sacrificar miles de millones que necesita el pueblo ecuatoriano para salir de la miseria, para proponer algo concreto en la lucha contra el cambio climático. Pero Ecuador no es el que contamina, pues Venezuela tampoco. La mayor corresponsabilidad debía venir de los contaminadores globales. En consecuencia, he tenido que tomar la durísima decisión. La iniciativa fue mía. ¿Cuánto entusiasmo le hemos puesto? Usted lo ha dicho en Río. Usted escuchó mi intervención, como en todos los foros internacionales. En primer lugar estaba la iniciativa de Yasuní Tete. Le repito esto porque hay gente que me está escuchando en Ecuador que dice cualquier disparate, ¿no? Que yo nunca creí en la iniciativa, que el gran culpable soy yo, que no la impulsé, que la boicoté. Todo es mentira. Usted sabe cómo hemos gastado garganta, energía en esta iniciativa. Pero el mundo no falló. El mundo es una gran hipocresía. Puntualmente. Se maneja por la lógica del poder. Usted ha tenido que autorizar la explotación responsable del petróleo de Yasuní, que afectará menos del 1 por 1000 del parque, pero nos dará más de 18.000 millones de dólares. No para mi gobierno, para los futuros gobiernos. Puntualmente, ¿cuál fue la postura de Estados Unidos? ¿Cuál fue la postura de la Unión Europea? ¿Cuál fue la postura de estos países con respecto a la iniciativa Yasuní? Con respecto a la Unión Europea, como Unión Europea, ninguna. Y los países más poderosos de la Unión Europea fueron los primeros en boicotear la iniciativa. Alemania. ¿Por qué? Porque Alemania, sobre todo su ministro de Cooperación, la sociedad alemana, estamos muy agradecidos. El Parlamento alemán por unanimidad apoyó la iniciativa. El Ministerio de Cooperación alemán, el ministro Nibel, fue el primer enemigo de la iniciativa, resguardando los intereses alemanes. Imagínense si se generaliza esa iniciativa. Pagar para compensar para dejar el crudo bajo tierra y evitar emisiones de CO2. Subiría el precio del petróleo pues, y perjudica a los países consumidores. Entonces velaron por sus intereses. Estados Unidos, pues por supuesto, brilló por su ausencia, como Estados Unidos, como algunos sectores, ¿no? Personalidades, ciertas empresas con responsabilidad social, pues sí se hicieron presentes. Pero recuerden que Estados Unidos ni siquiera ha ratificado Kioto. Entonces no podemos ser tan ingenuos en poner a nuestros niños, a nuestros pueblos, a nuestras familias, a nuestras comunidades en el altar de los contaminadores globales. Sigan contaminando, ¿eh? Que yo no tengo agua potable, tengo desnutrición infantil, tengo mortalidad materna, pero que se sigan muriendo las madres, los niños, que no haya ni agua potable, que nosotros seguimos cuidando el ambiente y ustedes sigan contaminando. No podemos ser los tontos útiles de nadie. Año 2006. Me recuerdo cuando era su toma de posesión en Cotopaxi. Un día antes de la toma de posesión oficial, usted se encontraba en esta comunidad indígena de esta zona de Perú. Zumbagua, de Ecuador. Haciendo su recepción del cargo que le había dado el pueblo, no de mano de dignatarios ni de embajadores, sino del pueblo ecuatoriano. Y me recuerdo que junto a usted, a su derecha estaba Evo Morales y a su izquierda estaba Hugo Chávez. Luego de todos estos años, está la UNASUR y está Hugo Chávez. Tengo entendido que se va a realizar un reconocimiento al presidente venezolano. ¿Qué podremos estar viendo en esta séptima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de UNASUR con relación a su amigo Hugo Chávez? Bueno, está programado un homenaje a ese gran integracionista que fue Hugo Chávez, ¿no? Y sí, el proceso integracionista ha tenido duros golpes. Yo siempre he dicho, nadie es indispensable, ¿no? Tenemos que buscar, es más, ser lo menos necesario posible. Pero es claro que hay gente necesaria y muy necesaria. Y Hugo Chávez era una de esa clase de personas, sobre todo para el proceso integracionista. En consecuencia, le decía, hemos tenido golpes muy duros. Se nos fue Néstor Kirchner como secretario general de UNASUR. Estando en ejercicio de sus funciones, falleció. Se nos fue Hugo Chávez. Entonces, han perdido importantes actores del proceso integracionista. Hay que seguir adelante. Nadie debe ser indispensable. Pero es claro que hay gente necesaria y hay gente muy necesaria, como fueron Néstor Kirchner y Hugo Chávez Frías. Si usted fuera médico y tuviese que diagnosticar la salud del proceso integracionista latinoamericano, ¿cuál sería su veredicto, su dictamen? En convalecencia. Hay que ser realista, porque estamos en un momento de debilidad. O sea, los países hegemónicos no son tontos. Ya se dieron cuenta de este proceso que podría afectar su hegemonía. Entonces ya empezaron a impulsar otras iniciativas con el concepto integracionista del neoliberalismo, que no es crear la patria grande con la que soñaban nuestros libertadores, sino el mercado grande. No ciudadanos de esa patria grande, sino consumidores de ese mercado. Entonces ya tenemos procesos supuestamente integracionistas, pero que básicamente lo que quieren hacer es un gran mercado. Y es claro que es en contraposición a procesos como Mercosur, como UNASUR, etc. Yo le decía, se nos fueron dos grandes integracionistas. Dilma, una extraordinaria compañera, pero Lula también era un gran integracionista, ya no está en la presidencia. Entonces como que se ha perdido un poquito de energía el proceso integrador, energía que debemos retomar por responsabilidad histórica, responsabilidad con nuestros pueblos, que tenemos que acelerar. El sentido de la urgencia es sumamente importante.
Pero le decía también, existe el problema de la institucionalidad que se le dio a UNASUR, que es como que si fue planificada para que no se pueda hacer nada, ¿no? Burocratismo, todo por consenso, entonces eso da poder de veto. Entonces todas estas cosas queremos tratar en esta cumbre y hacer un relanzamiento del proceso integracionista. Muchos dicen que UNASUR debería seguir el ejemplo del ALBA en cuanto a la beligerancia y la velocidad con la que actúa. ¿Considera usted este criterio oportuno? Ojalá se pudiera tener la capacidad de decisión del ALBA. La reunión en Guayaquil fue tremendamente fructífera. En lugar de tanto protocolo, que saludo oficial, que foto oficial, que el almuerzo oficial, y se nos acabó el día y no pudimos discutir nada. Fue una discusión muy política en base a grandes puntos estratégicos. Ojalá se pudiera lograr algo así, pero no nos engañemos. Para eso se necesita sobre todo coincidencia de visiones. Esa es la gran ventaja del ALBA, ¿ya? No es una unión en base a cercanía geográfica, es una unión en base a cercanía ideológica, y eso permite pues acelerar mucho las decisiones. Pese a la situación que usted plantea en la integración latinoamericana, ¿se mantiene Rafael Correa optimista? Sí, yo soy un optimista por naturaleza, eso, pero el optimismo no nos debe alejar de la realidad. O sea, hay que ser realista. Estamos objetivamente diciendo que el proceso integracionista ha perdido velocidad, ha perdido energía, hay que retomar esa energía, esa velocidad. Pero eso no nos impide ser optimistas. Yo creo que tarde o temprano, es más temprano que tarde, será una realidad esa patria grande con la que soñaron nuestros libertadores. Reuniones bilaterales en UNASUR. ¿Qué va a hacer Rafael Correa? Esta reunión, no se ha programado ninguna reunión, pero sí me gustaría hablar con Dilma, que me parece que llega al mediodía para tratar algunos asuntos importantes, precisamente sobre UNASUR. Hablemos un poco de la situación interna en Ecuador y la ley de comunicación que fue aprobada el pasado 14 de junio. Este es un tema que da mucho de qué hablar. Los medios de comunicación, el Estado y el pueblo. Ya en Venezuela se vivió un proceso similar con la denominada Ley Resorte, y Ecuador hace poco acaba de vivir un proceso similar con la Ley de Comunicación. ¿Verdades y mentiras de la Ley de Comunicación? Bueno, la primera gran mentira, ¿no? Correa impone una ley de comunicación para controlar a la prensa. El pueblo ecuatoriano ordenó esa ley de comunicación en la Constitución del 2008, transitoria primera, numeral 4, si no me equivoco. Lo ratificó en mayo del 2011 y los medios de comunicación, con sus asambleístas serviles, siempre la bloquearon. Segunda gran mentira, no había ley de comunicación, había una ley de comunicación de la dictadura, pero como nunca se había aplicado, porque era tan brutal, podía cancelar, cerrar medios de comunicación, mayoría absoluta del gobierno, entonces preferían esa ley de la dictadura, además que no cubría los medios impresos, solo los medios audiovisuales, a tener una nueva ley moderna, etc. Tercera mentira, la ley de comunicación impide la libertad de expresión. Empieza defendiendo la libertad de expresión, prohibiendo la censura previa, lo que impide la manipulación, la mentira. ¿Y sabe cuál es el mayor peligro de la ley de comunicación? Que otros pueblos de Latinoamérica quieran tenerla. Por eso está que tiembla el poder mediático, porque es tan buena, defiende la verdadera libertad de expresión, defiende los derechos, no de los negocios dedicados a la comunicación, defiende el derecho de los ciudadanos a esa información, a esa comunicación. Es tan bueno que el principal temor del poder mediático es que otros países exijan esa ley. En Venezuela, cuando surgió la ley Resorte, se esgrimió una palabra, se esgrimió una frase que ahora se está utilizando en Ecuador: ley Mordaza. ¿Y cuándo el poder mediático no ha utilizado eso cuando afecta a sus intereses? Yo me acuerdo como estudiante, de hace más de casi 30 años, era presidente de la Federación de Estudiantes Particulares del Ecuador. Se empezó a discutir en el Congreso del Ecuador, el Congreso en ese entonces, una ley para prohibir la publicidad de cigarrillos y licores, y la llamaron también ley Mordaza. Ahí tengo los recortes. Y por apoyar esa ley, me boicotearon totalmente los medios de comunicación. Sin embargo, se ha dado una situación interesante, creo yo, desde el punto de vista comunicacional, y es que tanto en Venezuela, en Bolivia, en Argentina, en Ecuador, los medios han planteado una guerra frontal contra sus respectivos presidentes por la posición que asumen, una posición bastante valiente frente a lo que ha sido el poder establecido. Pero sin embargo, vemos que los presidentes siguen siendo reelegidos, siguen siendo apoyados en las urnas, y se está creando una separación entre la realidad mediática y la realidad real, si es que vale la palabra, que es clara y es evidente. Algo que sin duda alguna dará para escribir libros durante las próximas décadas. Rafael Correa, uno de los protagonistas de esta tendencia que se está viviendo, ¿qué tiene que decir de esta separación? Bueno, es que no nos engañemos, el poder mediático es una de las intenciones del imperio del capital. O es que los pobres tienen canales de televisión, o es que los pobres tienen periódicos de circulación nacional. Son las oligarquías, pues, y lo han utilizado en forma descarada, y esto pasa en todas partes del mundo. Pero en América Latina se rompen todos los récords, porque usted
en Alemania, en Estados Unidos, yo he vivido en Europa, en Estados Unidos, usted ve algo de ética, algo de profesionalismo, pero eso es lo que brilla por su ausencia en ciertos medios nacionales. Mire lo que dice Latinoamericano, mire lo que denunció el propio María Vargas Llosa sobre el Diario del Comercio de Lima. ¿Qué hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué se ha hecho respecto a esas gravísimas denuncias? Pues refleja bastante bien lo que es la inmensa mayoría, con las honrosas excepciones de siempre, de la prensa latinoamericana. Entonces esto era una extensión del imperio del capital, uno de los poderes fácticos que ha dominado nuestra América. Imagínense que ahora nadie les haga caso. Antes con 2 periodicazos tumbaban un gobierno. A nosotros nos han sacado 2000, pues, y todos juntos. Y tenemos 3 veces más credibilidad que los medios de comunicación. Entonces imagínense lo desesperada que está esta gente. Pero la primera pregunta que debiéramos hacer, lo que usted lo planteó como algo normal, es si los medios de comunicación están para informar o para jugar un rol político. Usted lo ha dicho, son oposición a nuestros gobiernos. Es que ese es el rol de los medios de comunicación, por mal que les caiga un gobierno, o su rol es informar objetivamente. Es la primera discusión que debemos tener, ¿ya? Pero ya lo tomamos como normal que hayan tomado el espacio de los partidos políticos tradicionales fracasados. Eso es antiético. Ellos están para informar. Y si hacen política, deben decir, yo soy de derecha y estoy contrario a Nicolás Maduro, a Evo Morales, a Rafael Correa, y no presentarse como prensa libre independiente, que no lo son ni de lejos. Pero ya les digo, antes en Ecuador los primeritos en la asunción de mando eran los dueños de los medios de comunicación. Mandaban a sus cuñados, sus parientes embajadores, se los invitaba cada mes a almorzar al palacio. Ahora nadie les hace el más mínimo caso. ¿Se imagina esa gente cómo le cambia el mundo? De una frustración que están esperando el momento, como ahora intentan en Ecuador, ahora son ecologistas, ¿no? De desestabilizar los gobiernos y retomar nuevamente el poder. Entramos en la recta final de nuestra entrevista con el presidente Rafael Correa y no podemos despedirla sin antes hacerle una invitación para que le dé un mensaje no solamente al pueblo venezolano que nos está viendo a través de la pantalla de Venezolana de Televisión, sino también a todos los canales hermanos que se han unido a esta transmisión. ¿Qué dice Rafael Correa al pueblo latinoamericano? Miren, que no solo hay que querer, hay que saber el camino. A seguir apoyando estos procesos de cambio de la patria nueva, la patria grande, soberanos, justos, equitativos, dignos. Pero muchas veces los peores enemigos de estos procesos no es la derecha, los escuálidos, los pelucones, etcétera, que uno los identifica bastante bien, los dueños de los medios de comunicación. Es la que se viste con nuestro propio ropaje, la que habla nuestro propio lenguaje, la que habla en nombre de la izquierda. Y vienen con absurdo de murámonos de hambre, pero no toquemos nuestros recursos naturales no renovables. El extractivismo, el pecado mortal. Y ponen como un proceso de exclusión, extractivismo y naturaleza. Eso es un falso dilema. Noruega, que es uno de los países, además de ser el más desarrollado del mundo, de los que mejor cuida su naturaleza, y es petrolero. Canadá es minero, y es el país con mayor reserva de aguas dulces y las cuida muy bien. Eso es falso, es un falso dilema. Los recursos naturales de América Latina son una gran oportunidad para, en forma soberana, sacar rápidamente a nuestros pueblos de la miseria. Miseria que es el mayor insulto a la dignidad humana. Y hay una izquierda, supuesta izquierda, ¿no?, bastante infantil, que nos pide renunciar a esos recursos naturales, que nos pide imposibles. Y esa izquierda de todo o nada, como dijo Pepe Mujica, es la mejor aliada al status quo, porque tenga la seguridad que vamos a llegar a nada. Así que no basta querer, hay que saber el camino. Con mucha inteligencia, con mucha razón y por supuesto también con mucho corazón, a seguir construyendo nuestras patrias nuevas, patrias justas, patrias de todas y de todos, y por supuesto también la patria grande con la que soñó el gran Simón Bolívar y nuestros padres. Rafael Correa, presidente del Ecuador, abanderado del socialismo del siglo XXI y líder de la revolución ciudadana que se vive en Ecuador, presente en Paramaribo en la 7ª cumbre de